Bueno, y ahora para continuar la reunión de hoy le vamos a dar la palabra a José Alanís, que hoy nos va a hablar de esta moratoria en Provincia de Buenos Aires, qué pasa en otras provincias y algo del régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, ¿no, José? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos, un gusto estar. Gracias por la presentación, Gabriela. Gracias a vos también por la presentación y la invitación a Gustavo Díez, bien, que esperemos que pronto lo podamos ver bien. Bien, sí, un poco la idea es, Gustavo, durante el transcurso del mes me contactó para abordar el tema de la moratoria de la provincia de Buenos Aires, bien, algo que sin duda resulta de interés para todos los contribuyentes de la importante provincia que tenemos en el país y que de alguna manera siempre trae consideraciones importantes a tener en cuenta en base a los comportamientos del resto de las jurisdicciones. Indefectiblemente lo que realiza la provincia tiene incidencia en el resto de las jurisdicciones. Bien, pasamos de materia laboral a materia impuesto local. Creo que hay un abismo entre una cosa y la otra, así que de a poquito vamos a ir entrando en calor y vamos a ir comentándole un poco este cambio que tiene que ver con la moratoria. También los otros dos temas elegidos, o el otro tema elegido, es el régimen simplificado de la provincia de Buenos Aires. O sea, el legislador de la provincia está bastante activo, está desempolvando algunas ideas que oportunamente transitaron bien y que en base a la situación económica, entiendo yo, da la posibilidad de un régimen simplificado para los contribuyentes locales de la provincia de Buenos Aires. Y en el medio, entre la moratoria de la provincia y el régimen simplificado, vamos a repasar las moratorias a nivel país. Bien, un poco le comentaba a Gustavo que ya que vamos a darle prioridad a la provincia de Buenos Aires por la moratoria, hay moratorias en las otras jurisdicciones que vale la pena simplemente al menos mencionarlas, bien, y un poco para que ustedes tengan de alguna manera un control, bien, porque siempre cuando yo trato, cuando alguien me aborda alguna consulta en materia provincial, automáticamente no solamente nos tenemos que detener en lo que sucede en la instancia local sobre la jurisdicción, sino también en lo que sucede en las otras instancias, porque cualquier modificación, bien, cualquier acción, indefectiblemente es replicada en alguna de las otras jurisdicciones y normalmente los contribuyentes no son contribuyentes locales, son del convenio multilateral y en base a ello afectados tanto por el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sello, bien, que son de alguna manera impuestos que siempre afectan en base a contribuyentes de más de una jurisdicción. Pero bien, así que un poco este va a ser el panorama y vamos más allá de repasar lo que dice la legislación, bien, legislaciones que son hoy por hoy lo que tenemos aprobado es solamente la ley, faltan las normas reglamentarias. Vamos a tratar de entender la intención del legislador, bien. Yo creo que a veces como profesionales, y lo entiendo perfectamente, nos sujetamos a analizar la ley, ver que sí, que no, que cumplo, que no cumplo, y omitimos, y es, a mi juicio, es una acción del profesional en la cual está obligado a levantar la vista y a analizar, digamos, más allá de las consecuencias, el por qué sucede determinadas, por así decirlo, acciones de los, en este caso, legisladores de la provincia, acciones que, claro está, están marcadas por el ente administrativo, en este caso por ARBA, a los efectos de entender cuál es la situación, en este caso, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Voy a aclarar algo o voy a adelantar algo para que les quede claro, ¿bien? Y automáticamente lo quiten de su pregunta que normalmente siempre nos hacen. Esta moratoria, bien, la ley 15279, es inédita, bien, es inédita. Inédita ¿por qué? Y voy a tratar de ser claro y contundente para que a nadie le quede duda. Nunca una moratoria en la provincia de Buenos Aires excluyó o no comprende, mejor dicho, el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos. Bien, entonces, con esta definición, ya aquellos que tenían ganas de regularizar alguna de estas dos obligaciones, bien, el impuesto sobre los ingresos brutos, contribuyente de la provincia de Buenos Aires, locales o del convenio multilateral, o el impuesto de sellos,
no están comprendidos en esta moratoria, o sea, no tienen moratoria. Sí tienen un régimen de facilidad de pago, que luego veremos, pero no tienen moratoria. ¿Bien? ¿Esto quedó claro? O sea, vamos a hablar de regularizar impuestos patrimoniales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero no del impuesto sobre los ingresos brutos, no del impuesto de sellos. Y acá es un poco lo que abordamos o lo que traducimos en presión fiscal, ¿bien? Cuando digo, ¿qué pasa que el legislador de la provincia de Buenos Aires deja fuera de manera inédita el principal impuesto como es el impuesto sobre los ingresos brutos? ¿Qué es lo que está sucediendo en las determinaciones? Y es eso un poco la mirada a la que trato de abordar a la que invito a hacer, ¿bien? ¿Qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Indefectiblemente, parecería de que no hay muchas acciones en materia del impuesto en sí, ¿bien? Vale aclarar que los impuestos patrimoniales incorporados en la moratoria son los que se hayan devengado vencidos durante el 2020. O sea, ya hay una cierta limitación que no es amplio para todos, para cualquier tipo de vencimiento. Pero bien, vamos al análisis. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia? Si yo analizo lo que prevé el Código Fiscal, digo, vamos por el principio. Hay quien dice, uy, me quedé afuera de la moratoria de la provincia de Buenos Aires porque no comprendió el impuesto sobre los ingresos brutos. Y yo automáticamente me preguntaría, ¿cuál es tu dilema en el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu deuda? Que evidentemente querés estar regularizando, esté en instancia administrativa, judicial o en un proceso de determinación. Y podrá ser, y se me ocurre que sobre el impuesto sobre los ingresos brutos lo podemos estar teniendo por diferencia de base. Sí, efectivamente, las distintas jurisdicciones están haciendo, sobre todo ARBA y sobre todo AGIP, en la ciudad autónoma, está haciendo cruzamiento de base de datos o de bases, cruzamiento de bases entre el IVA y el impuesto sobre los ingresos brutos, seguramente más de uno le habrá llegado, donde por alguna diferencia me obligan a justificar. Bien, no coincidió la base imponible de ingreso bruto declarada con la base imponible del impuesto al valor agregado. Esto hay que saberlo. Los fiscos locales ya tienen un acceso directo con la administración y hoy por hoy están trabajando en los periodos que están por prescribir. Claro está, porque indefectiblemente una vez que en los términos del Código Civil y Comercial prescriben, digamos, la facultad del fisco para reclamar, evidentemente podrá iniciar en un proceso, pero un proceso que no llevará a ningún resultado porque una obligación prescrita está, ¿bien? Pero bien, este es un accionar, pero automáticamente advertimos que frente a estos incumplimientos aparecen los sistemas de riesgo fiscal el contribuyente que no contesta el fisco o la fiscalización electrónica, automáticamente aparece el sistema de riesgo fiscal y se le incrementa las alícuotas. Entonces, como que digo, el fisco esto lo tiene prácticamente controlado, ¿bien? Prácticamente controlado. O sea, como diciendo, no tengo que entablar una discusión, si bien en materia de bases imponibles es necesario aplicar el Código Fiscal y con ello el inicio de una determinación de oficio, tiene otro elemento en el medio, bien, que lo hemos definido más de una vez como una acción que no, en la cual lamentablemente no hay una tutela jurídica efectiva, bien. Entonces el fisco se mueve con cierta libertad frente a este tipo de determinaciones y a lo que los contribuyentes deben estar sumamente atentos. La otra diferencia que se me puede ocurrir es en materia del convenio multilateral. Sí, estamos teniendo casos en los cuales el fisco hace una inspección integral, bien, porque se inició una determinación de oficio o por X motivos, y normalmente al no ver muchos ajustes en base de alícuota, en base de bases imponibles, van y meten mano, por hablar mal y pronto, en el CM05, ¿no? Entonces aparecen determinaciones que a veces quedan son absurdas. Son absurdas, pero lamentablemente si el contribuyente no conoce su defensa, tiene una determinación, y ahí es como que decir, a ver, me estás reclamando tanto, no quiero iniciar el juicio, o desconoce el mecanismo efectivo de discutir esa determinación en materia del convenio multilateral, y automáticamente está atento a esta moratoria. Bien, esta moratoria no sirve. Pero bien, quiero dar una vueltita más a ese tipo de determinaciones, ya que debemos saber que tenemos acciones en la comisión arbitral, en la comisión plenaria, entes independientes de la jurisdicción en sí, en este caso la provincia de Buenos Aires, ya que entran en la discusión las 24 jurisdicciones del país. Y como siempre digo yo en la materia del convenio,
digamos, todo ajuste no significa que tenga razón la persona, mejor dicho, el fisco que me hizo la determinación. Es probable que te hayas equivocado en ese ingreso computable o no computable, o en dónde asignaste los ingresos o en dónde asignaste los gastos para establecer el coeficiente unificador. Es probable que te hayas equivocado, pero esto no significa lisa y llanamente que el fisco que realiza el ajuste tenga razón. Bien, entonces estás en una discusión muy interesante para el contribuyente. Y llegado el caso en que no tenga razón, indefectiblemente lo que se gana en una discusión es la seguridad jurídica, algo tan difícil de lograr en la materia. Entonces, y por el otro lado, otro ajuste que puedo estar teniendo es el de la alícuota, el de haberme tomado mal una alícuota, por haberme tomado una retención, una protección que no corresponde y un pago a cuenta. Pero tengan en cuenta que para ese tipo de determinaciones, la ley, el Código Fiscal, libera a la administración, a la ARBA en este caso, como así también en los códigos fiscales de las otras jurisdicciones, a iniciar la determinación de oficio. ¿Bien? O sea, es el caso en el cual el contribuyente no se puede defender por ley, algo que obviamente es sumamente cuestionado, bien, pero esto ya en instancia judicial. El código prevé que no hay inicio de determinación de oficio y en el caso de la provincia de Buenos Aires inicia una suerte de intimación, una suerte, arranca con el famoso FIRE, FIRE 1, FIRE 2, para luego determinar una deuda viable de ejecución y si uno no hace las acciones procedentes, librar embargo en cuenta, entre otras cuestiones. Bien, entonces como que decirlo, a ver, el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿le interesa mucho al fisco hacer un acuerdo con el contribuyente? Y en realidad, si han hecho todo este esquema, me parece que cuando dijeron ingresos brutos, ¿para qué? Bien, esa es seguramente que hay casos que se escapan a lo que acabo de plantear, pero ahí puedo entender de por qué el legislador no te doy facilidades, no hago un acuerdo con relación al impuesto sobre los ingresos brutos. Y a esto le podría estar agregando los importantes saldos a favor, que tienen todos los contribuyentes, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del resto de las jurisdicciones. Esta lucha voraz, que ya hace tiempo, desde el año 2007 a la fecha, se ha librado, donde expresa el contribuyente, y hoy por hoy tenemos saldos a favor, y hoy por hoy estamos financiando a los fiscos locales, a quien más y a quien menos. Bien, entonces, todas estas cuestiones, a mi juicio, seguramente hay otras, seguramente hay casos en los cuales lamentamos no tener moratoria para los ingresos brutos, son lo que de alguna manera hacen, bien, que el legislador que legisla en base a lo que le pide la administración, porque esto es así, corre por mi cuenta, pero entiendo que esto es así, el legislador no analiza qué moratoria doy, sino que recibe un proyecto de la administración y en base a eso avanza, decide, en este caso, de manera contundente, bien, no incluir en la moratoria 2020-2021 al impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sello, ¿bien? Como, por el contrario, ¿bien?, incluye los impuestos patrimoniales. Tenemos conocimiento de que hay muchísimas empresas y contribuyentes que no han podido pagar en base a la emergencia sanitaria, a la emergencia económica que hemos soportado el año pasado y que efectivamente seguimos soportando durante este año, donde sí existe mora de un impuesto que no está medido en base al ejercicio de una actividad, es un impuesto patrimonial, lisa y llanamente, y ahí sí hay mora, y al establecer un plan de pago solo lo ejecutan, a un plan de pago y moratoria, solo lo ejecutan sobre un periodo determinado, en este caso el año anterior, el 2020. Pero vamos a ver cómo, sí, la moratoria, y esto es algo bastante inédito en la provincia de Buenos Aires. Como digo una cosa, digo la otra. La provincia de Buenos Aires normalmente no establecía, bien, estamos muy atentos a este tipo de cosas porque efectivamente estamos trabajando con muchas dificultades, con muchas determinaciones que tienen los contribuyentes por haber omitido actuar como agente de recaudación. No estoy hablando de aquel que recaudó y no pagó, sino sobre todo aquel que omitió actuar como agente, bien, por X motivos. De alguna manera no existían planes de pago. Hubo un plan de pago allá por el año 2017, ¿bien? Pero 2017 después de haber 10 años de sequía en materia de moratorias a los agentes de recaudación, ¿bien? Y luego, el año pasado, bien, también se prevé la 1565 a los agentes, bien, y en este
caso también la ley 15.279 apunta a dar una suerte de acuerdo, porque una moratoria no es otra cosa que un acuerdo, diciendo, a ver, no me discuta más y pagame, y lleguemos a un acuerdo de lo que me tenés que pagar, y para eso te incentivo con un beneficio, y por eso la moratoria prevé beneficios, que no es otra cosa que la quita de multas, intereses y demás. Luego vamos a ver el beneficio que a cambio me da la administración, y espero no pincharle un poquito más el globo, ¿bien? Pero bien. Y ahí sí, la administración dice, sí, quiero una moratoria para los agentes de recaudación que omitieron actuar, porque claro, la omisión para mí es una de las peores sanciones, ¿bien? Porque me obligan indefectiblemente a pagar un importe que no recaudé, ¿bien? Y a su vez a ese importe, como luego lo vamos a ver, se le suman intereses, se le suman recargos, se le suman multa, tanto por omisión como por la falta de presentación de la declaración jurada. Entonces, es un paquete importantísimo que tiene que enfrentar el contribuyente que omitió actuar como agente de recaudación en base a nada, porque en realidad fue una omisión, y en realidad lo único que hizo fue no cumplir una obligación tributaria, porque indefectiblemente, y en los casos en que pueda demostrar, y está obligado a demostrar, el cliente o el proveedor cumplió con su obligación tributaria, esa suerte de, responsabilidad de la gente desaparece. Indefectiblemente no le debo nada a la administración, pero en realidad el monto que reclama la administración es sumamente importante. Es tan así, bien, que tengo dos alternativas: o subirme a una moratoria, bien, o pelear esa discusión. Y yo creo que acá es donde le estamos dando batalla a la administración, bien. ¿Por qué? Porque ¿no? Y espero que seamos profesionales, sepamos representar bien a nuestros clientes. Porque, insisto, de ninguna manera una omisión puede ser sancionada de una manera tan grosera como lo prevé cada código fiscal de cada una de las jurisdicciones del país. Bien, esto es una realidad. Bien, con solo decirle que la multa automática por no presentar declaración jurada en la provincia de Buenos Aires por mes supera los 11.000 pesos, ¿bien? Bien, hagan la comparación de que si presento la multa automática de AGI, hagan de cuánto es, ¿bien? Acá estamos hablando de 11.000 pesos. Digo menos, o sea, un contribuyente en la provincia de Buenos Aires, empresa que omite una declaración jurada que presenta fuera, se le pasó el vencimiento y la presentó luego de su vencimiento, le aplican una multa de 2.000 pesos, y a un agente le aplican una multa de más de 11.000 pesos. Creo que eso es rotundamente excesiva, la sanción meramente formal, ¿no? Meramente formal. Entonces, indefectiblemente, todo este tipo de cuestiones o de determinación alientan al contribuyente a recurrirla y a discutirla y a plantearlo, tanto en votar la instancia administrativa e ir a la instancia, en este caso administrativa. En la provincia tenemos una instancia administrativa superior a la ARBA, como es el Tribunal Fiscal de Apelaciones, a los efectos de discutir o plantear o trabar la discusión, porque indefectiblemente no puede ser que me sancione de una manera tan grosera por haber meramente omitido. No estoy hablando de aquel que retuvo y que no pagó. Entonces, claro, acá hay una discusión, y es una discusión, es una batalla que estamos dando en la instancia administrativa, y claro que en revisión judicial, donde claro, el fisco dice, me están dando batalla, por lo tanto vamos con una moratoria a ver si de alguna manera logro tentar al contribuyente con una moratoria. Claro que me parece que podrá tentar al contribuyente que no se defendió de manera debida, pero al tentar al contribuyente que efectivamente se está defendiendo en estas presentaciones, y yo como profesional diría, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Qué es lo que me vas a dar? Porque yo no puedo bajar, hay una moratoria, ir al cliente, che, hay una moratoria. No, hoy por hoy creo que esto hay que ser muy sutil, hay que ser profesional para analizar los beneficios, ¿bien?, que prevén los fiscos al momento de obligarte, porque una adhesión a una moratoria implica lisa y llanamente renunciar a todos tus derechos, ¿bien?, con relación a la deuda, y indefectiblemente también existe interrupción al término de la prescripción, y indefectiblemente allanarme a la pretensión fiscal. Entonces, esto es algo que tampoco podría entrar en una moratoria
cuando indefectiblemente entra en una suerte de imposibilidad de pago, porque reconoció una deuda que luego queda firme por el mero hecho de producida la caducidad. Traigo a consideración algo que es importante, y esto está previsto en el material, y ya voy al material. El material no es simplemente repasar la legislación de manera ordenada, pero me interesa más que nada darles estos aditivos. Pero insisto, esto no es solamente en el ámbito de la provincia. Estoy levantando la vista y estoy hablando de la materia digamos, de las otras jurisdicciones, bien, de la situación en las otras provincias. Esto le sirve tanto al profesional que tiene contribuyente en jurisdicciones distintas a la provincia. O sea, debemos, como profesionales, analizar, bien, de alguna manera, de manera clara, la situación que tengo en la provincia. Bien, bien, vamos a lo que es la presentación, si les parece. Tendré que... Dale, José, mientras vos haces la presentación, les recuerdo a todos los participantes que las preguntas las tienen que hacer llegar por la página del Consejo, no por el canal de perfecto, sí, YouTube, sí, por sí, sí, favor. perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, como lo hemos hecho habitualmente. Bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿me decís, por favor? Todavía no, a ver. Todavía no. Así vamos. ¿Estás ahí en la flechita verde Estoy, de sí, compartir? estoy tratando de que se me habilite el compartir pantalla. Todavía no lo vemos, pero a ver, dale. No lo ven, ¿no? No, no. No se me habilita la posibilidad, ¿no será que estamos... A ver, ya lo chequeamos desde la técnica. Claro, por favor, tal vez el anterior no cerró su... y yo estoy bloqueado porque no se me habilita la posibilidad. Pero bueno, bien. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? En materia de moratoria. Y ahora vamos a ver qué tan conveniente es la moratoria de la provincia de Buenos Aires con relación a los impuestos patrimoniales, ¿bien? Ya creo que les quedó más que claro que el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto de sellos no está comprendido. La figura de la omisión de actuar como agente de recaudación, la figura, que es aquel que omitió lisa y llanamente una obligación tributaria, y o la figura de lo que sería la defraudación, propiamente dicho. Y también existe un último ítem que prevé la ley de la provincia de Buenos Aires, que no es otra cosa que la rehabilitación de planes de pago caducos, bien, planes de pago caducos durante el año pasado, ahí sí podría estar siendo beneficiado en la medida en que el plan de pago caduco en aquel momento haya incorporado obligaciones del impuesto sobre los ingresos brutos o sellos, la posibilidad de incorporar lisa y llanamente, por ese lado, rehabilitar un plan de pago caduco. Bien, y ahí sí podríamos estar comprendiendo obligaciones de ingresos brutos y sellos, pero en la medida en que oportunamente lo hayamos regularizado a través de un plan de pago que se encuentre caduco al 31 de diciembre. ¿Bien? Bueno, José, sí. ¿querés volver a intentar la de compartir? O si no, intentamos que te lo muestre, por ejemplo, Karina, que nos está acompañando. Porque la función de compartir la tenés habilitada, eso ya me lo confirmaron. Bien, dame un instante entonces. Bien. Ahí está, ¿puede ser? Perfecto, ahí vamos, ahí Bien, vamos. Sí, bien, genial. ahí vamos. Gracias, José. No, por favor, bien. Moratoria de la provincia de Buenos Aires, bien. Vamos a avanzar en la presentación y que decíamos esta suerte de
creo que de alguna manera tratamos durante la introducción abordar el tema de la presión fiscal, ¿bien? Y el análisis y el alcance del beneficio lo vamos a abordar a continuación. Deudas comprendidas, la de los contribuyentes, y como dijimos, la deuda vencida durante el año pasado de los impuestos patrimoniales. No prevé la regularización de las posiciones mensuales del impuesto sobre los ingresos brutos, tanto para los contribuyentes locales de claro está como para los contribuyentes del convenio multilateral. Asimismo, la del impuesto de sellos. El segundo ítem de la moratoria es para los agentes de recaudación dentro de lo que sería la figura de la omisión, bien, por recaudaciones no efectuadas, bien, retenciones y o percepciones efectuadas y no ingresadas. Esa es la segunda figura en los cuales están comprendidas las obligaciones. Por lo tanto, tengo contribuyente, bien, obligaciones patrimoniales. Agentes, recaudaciones no efectuadas, la puedo estar incorporando dentro de la moratoria, retenciones y percepciones efectuadas y no ingresadas, como así también las retenciones y percepciones ingresadas fuera de término. Bien, existe también, la moratoria contempla un régimen de regularización de financiamientos o bonificación de intereses de obligaciones originadas en sanciones por infracciones laborales y de la seguridad e higiene impuesta por el Ministerio hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, también tengo un régimen de regularización para deudas laborales. Bien, bien, entramos a analizar en particular dentro de la temática lo que prevé lisa y llanamente la ley. Resultan comprendidos los contribuyentes del impuesto inmobiliario en su componente básico y complementario y los contribuyentes del impuesto automotor, o sea, contribuyente, claro está, de la provincia de Buenos Aires, automotores, embarcaciones deportivas y de recreación. Deudas comprendidas, en particular la vencida durante el 2020, o sea, para las obligaciones como contribuyentes son las vencidas durante el 2020, bien, comprende impuestos, intereses y multas, y quedan propiamente excluidas las deudas provenientes con relación a este tipo de obligaciones de planes de pagos caducos. Bien, la implicancia, lo que comentábamos hoy, toda moratoria te obliga a el allanamiento incondicional de la prestación fiscal regularizada y la renuncia a la interposición de los recursos administrativos y judiciales. Bien, y acá, bien, esto creo que de alguna manera es claro, sabemos de qué se trata, y bueno, y esto trae, y estas dos implicancias, bien, que luego serán reglamentadas por la administración, en este caso de ARBA, indefectiblemente son las que debo atender porque frente a una imposibilidad de pago, entre otras cosas, podría caer en una omisión de una deuda que ya está firme, lisa y llanamente no necesita una determinación de oficio y automáticamente se libera las acciones de ejecución. Bien, beneficios, marcamos con relación a las deudas de impuestos patrimoniales vencidas durante el 2020, una reducción de hasta el 90% de los intereses resarcitorios, en los términos que prevea la administración, que lo vamos a ver a continuación, y una facilidad de pago de hasta 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Bien, los pagos efectuados con anterioridad, claro está, uno no puede estar argumentando la aplicación de la moratoria y tratar de su recupero. Bien, lo pagado, pagado está. Esto en materia impositiva creo que no hace falta explicarlo demasiado. Pero bien, este es el ánimo que tiene la moratoria y vamos a ver, en base a esto, el legislador ha establecido condiciones para obtener el beneficio. Pero repito, el beneficio, ¿cuál es? Bien, el beneficio, ¿cuál es? Vuelvo un segundo para atrás. Reducción de hasta el 90% de los intereses resarcitorios. Vamos a ver que hay otros casos en los cuales la reducción es del 100%, pero en términos generales es hasta el 90% de los intereses resarcitorios. Bien, dice llanamente, yo creo que es un beneficio importante porque indefectiblemente si se tratan de deudas que fueron vencidas y o devengadas durante el 2020, seguramente lo que debo son intereses. También la ley se encarga de advertir de que no entran en la moratoria aquellas deudas que estén digamos, en discusión o en proceso de determinación, en discusión administrativa o judicial. Yo calculo que durante el año pasado aquel que debe no recibió un proceso. Me parece que de alguna manera todos están
con deudas impagas, pero bueno, si en algún caso esto sucedió, estarían excluidas del beneficio de la moratoria. ¿Bien? Ok. Ahora bien, el legislador establece pautas del alcance del beneficio. ¿Bien? Y pautas que, en la medida en que yo sea contribuyente, estamos hablando de la moratoria para impuestos patrimoniales, en la medida en que yo sea contribuyente de impuestos sobre los ingresos brutos, la pauta del beneficio me lo va a determinar el nivel de ingresos. Ingresos grabados, no, los ingresos operativos, grabados, no grabados y exentos, que haya obtenido el contribuyente durante el 2020. Bien, eso me va a determinar en base a, a la principal actividad, bien, en qué segmento me voy a encontrar. ¿Qué actividades incluye digamos, en los determinados rubros, por así decirlo, construcción, servicios, comercio, industria y minería agropecuario? Calculo que más de uno lo debe tener claro, pero la Administración advierte que va a establecer en la norma, por código de actividades, cuáles son las actividades comprendidas en construcción, cuáles son las actividades comprendidas en servicio y demás. Bien, por lo tanto, pero yo entiendo de que el rubro, por así decirlo, no tendríamos problemas para determinarlo a priori de la reglamentación. Como así también la segmentación en la que de alguna manera deberá estar, ya que se establecen los ingresos operativos, bien, los ingresos grabados, no grabados y exentos. Bien, durante el 2020, cuando hablamos de estos ingresos, no comprende el impuesto al valor agregado ni tampoco las percepciones facturadas. Bien, durante el 2020, a los efectos de ver cuál es el segmento en el cual voy a estar categorizado para ver cuál es el beneficio que voy a tener. Las cooperativas, clara la ley, sin importar el nivel de ingreso, van a estar comprendidos en el segmento número 1, que es el que entiendo tiene mayor beneficio. Bien. Luego, como lo vamos a ver a continuación, luego puede pasar de que estemos con un contribuyente de impuestos patrimoniales, inmobiliarios y automotor, y que no sea contribuyente del impuesto a los ingresos brutos. Claro que sí, puede ser un empleado en relación de dependencia que tenga propiedades, o puede ser un contribuyente del convenio multilateral o local que, sin ejercer actividades, tiene algún tipo de inmueble no afectado a ninguna actividad en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, digo bien, y por lo tanto, comprendido en la moratoria, pero no tiene ingresos a considerar. Bien, en este caso, la ley se encarga de establecer que para establecer la segmentación de los sujetos que quieren regularizar impuestos patrimoniales y que no resultan contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, se considera la evaluación fiscal del año 2021, considerando la totalidad de los inmuebles, vehículos, automotores o embarcaciones deportivas de recreación ubicados o radicados en la provincia de Buenos Aires, y esto de alguna manera lo establece, claro está, la relación tiene que ver con la quid o CDI del contribuyente y o del sujeto. Bien. Beneficio, y acá tenemos previsto los beneficios que establece la ley con relación a la segmentación. Dijimos que tengo una segmentación en base a los ingresos o en base a la evaluación de las propiedades que tengo en la provincia de Buenos Aires, y ahí entro a categorizarme con un mayor beneficio, un tramo 1, un tramo 2, un tramo 3, donde indefectiblemente puede estar llegando hasta un determinado porcentaje en el monto de los intereses. Bien, monto de los intereses, claro está, resarcitorio, porque estoy regularizando una deuda impositiva que oportunamente no pagué. Bien, va desde, en términos generales, bien, el beneficio es hasta el 90%, bien, y esto está estipulado en base a tramos. Ustedes preguntarán, ¿qué son los tramos? Indefectiblemente esta es la facultad que deriva de la ley a la administración. Los tramos no van a ser otra cosa que el momento en el cual yo me adhiera a la moratoria. Bien, no significa, bien, o sea, es como que va a haber una suerte digamos, de parámetros, aprobada la reglamentación y habilitado el sistema para adhesión, yo podré adherirme indefectiblemente durante la vigencia de la moratoria, pero pero desde la fecha de la reglamentación hasta la última vigencia, o hasta la vigencia, van a existir tramos. Cuanto antes yo adhiera a la moratoria, voy a tener un mayor beneficio, ¿no? Si estoy en el tramo 1, segmentación, lo haré seguramente en los primeros meses,
podré llegar al 90, si demoro un poquito, tendré un beneficio del 70, y si me adhiero sobre el vencimiento de la vigencia de la moratoria, podré obtener solamente el 50% del beneficio. El beneficio, repito, es meramente la reducción de los intereses resarcitorios. ¿Bien? O sea, el tramo va a estar reglamentado por la administración, o sea que ARBA va a establecer indefectiblemente de cuánto es el beneficio en base a qué tan rápido yo adhiera a la moratoria. Y existe otro beneficio que vendrá en base a la reglamentación de la administración que tiene que ver con los intereses de financiación. ¿Bien? Ya lo hemos visto en la ley 15165, donde la administración dice, bien, si el total de deuda declarada lo hiciste al otro día, bien, de que está aprobada la moratoria, te cae el 90% de intereses, de reducción de intereses resarcitorios. Ahora bien, pero si a la deuda que vos declaraste, esto es lo que va a decir la administración, la regularizás en un plan de pago de determinada cantidad de cuotas, en la ley anterior fue hasta 6 cuotas, no hay interés de financiación. O sea, lo vas a pagar en cuotas, pero sin que se incremente el interés, sin que aparezca un interés de financiación. Esto podrá ser, en la ley anterior fue un plazo de 6 meses, en esta ley ARBA determinará de cuánto, y en qué caso, claro está, podrá darte un plan de pago sin intereses. Pero claro, ese plan de pago no va a ser un plan de pago extenso. Me imagino que no superará las 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas. ¿Bien? Y también la ley prevé que estarán en la categoría de, en esa segmentación del 6%, perdón, en esa segmentación del 5%, donde el beneficio es del 100% de los intereses, aquellas actividades donde el Ministerio de la Producción y Ciencia e Innovación Tecnológica determine como afectada por la emergencia sanitaria. ¿Bien? O sea, vale agregar que esta moratoria, algo que no dijimos en un principio, se escuda digamos, en la emergencia sanitaria, ¿no? O sea, la del año pasado era de la emergencia de la provincia, la de este año es la de la emergencia sanitaria. Entonces, en este caso, bien, en las actividades que determine el ministerio, sin importar el nivel de ingresos, podrán acceder a un beneficio, tampoco sin importar el tramo de la adhesión, del 100% en la reducción de los intereses. ¿Bien? O sea, este tipo de actividades es en definitiva la que va a determinar quién es el ministerio, en este caso competente, de la producción, ciencia e innovación tecnológica. ¿Bien? Pasamos al otro grupo, ¿bien?, de sujetos comprendidos en la moratoria de la provincia de Buenos Aires. Es el agente de retención. En un subgrupo, podríamos estar diciendo, la figura de la omisión. ¿Bien? El agente que ha omitido actuar, bien, que ha omitido retener y o percibir, bien, y como así también a los responsables solidarios. Sepan de que en toda determinación que se le hace a un agente, de tanto por omitir o defraudar, bajo la figura de la omisión o bajo la figura de la defraudación, dicha determinación también se hace a los responsables solidarios, bien, a los titulares de las empresas, a los que en caso de instalar una defensa hay que representar, hay que defender tanto a la empresa en sí como a sus solidarios, ya que el fisco puede indefectiblemente avanzar en aquel que no haya trabado la debida defensa. Bien, entonces estamos en una moratoria que beneficia tanto a la gente en sí, a la empresa, para ser más claro, como así también se pueden adherir los solidarios. Claro de que en la medida en que la empresa pague sus obligaciones, automáticamente la obligación del solidario desaparece, ¿bien? O sea, pero si, llegado el caso, el solidario podría, bien, de manera independiente, acceder a la moratoria en la medida que esté incorporado en una determinación de deuda y sea responsable de una determinación de deuda por omisión, por no haber actuado como agente de recaudación. ¿Bien? Y ahí sí aparece la figura de los agentes, el agente de retención y operación del impuesto sobre los ingresos brutos, como así del impuesto de sello, están comprendidos dentro de la obligación
por la figura de la omisión. Bien, deudas comprendidas, dice la ley, vencidas o devengadas al 31 de diciembre del 2020. Recordábamos que las deudas como contribuyentes dentro de la figura de los impuestos patrimoniales eran solamente las vencidas o devengadas durante el 2020, en cambio para los agentes es la vencida o devengada al 31 de diciembre del 2020, o sea, sin importar la antigüedad de la obligación. Esto tiene que ver mucho con lo que decíamos en un principio, las discusiones que plantean los contribuyentes frente a tamañas determinaciones dentro de la figura de la omisión. ¿Bien? Deudas que estén en instancia prejudicial, deudas que estén en proceso de fiscalización o discusión administrativa, que estén en instancia de discusión o ejecución judicial, también la puedo estar comprendiendo, cualquiera haya sido la fecha del inicio del juicio. Asimismo, aquellas omisiones no detectadas, yo omití actuar como agente, y bueno, y quiero aprovechar para declararla y de alguna manera incorporarla en la moratoria, lo puedo estar haciendo, ¿bien? Deudas correspondientes a planes de pago caduco al 31 de diciembre del año 2020, inclusive también la podría estar comprendiendo en esta nueva moratoria, ¿bien? Implicancias, bien, el allanamiento incondicional de la protección fiscal regularizada y la renuncia, claro está, a la interposición de recursos administrativos y judicial con relación a los importes incluido en la regularización. Beneficios. Bien, la reducción de hasta el 90% de recargos sin multa, no así los intereses resarcitorios, todo esto en los términos que diga la administración, que vamos, digamos, términos que, bueno, va a venir vía reglamentación, pero de alguna manera dentro de los parámetros previstos por la ley, y existe la posibilidad de pagar dicho monto regularizado a través de 40 cuotas mensuales iguales y consecutivas con un interés de financiación según lo establezca la administración. Bien, o sea, repito, porque uno cuando ve una moratoria es decir, bueno, a ver, yo voy a dejar de discutir o voy a incorporarme, pero ¿qué es lo que la administración me va a dar? Bien, por no discutir más una determinación. Una reducción de hasta el 90% de la multa, bien, pero digo, bien, y con esto, de alguna manera, ¿qué es lo que está en juego? Esta es un poco la circunstancia. Yo por haber omitido actuar como agente de recaudación, bien, omití actuar. ¿Qué es lo que el fisco me puede estar demandando? Digamos, ¿me está condonando digamos, lo que me puede demandar? Y la condonación, ¿qué tanto alcanza, bien? ¿Qué tanto alcanza a lo que de alguna manera soy pasible por haber omitido actuar como agente? Bien, y acá tenemos que estar evaluando. Bueno, yo omito actuar como agente de recaudación. ¿Qué es lo que dice el Código Fiscal, en este caso de la provincia? ¿Cómo me sanciona el legislador, o la ley, mejor dicho, al momento de haber omitido actuar como agente? Bien, si uno analiza el Código de la provincia, el Código de la provincia prevé, claro está, más allá, claro que prevé la obligación de ingresar la retención o operación omitida, bien, el capital en sí. Pero a su vez prevé que sobre ese capital estoy debiendo el interés resarcitorio, o sea, el pago fuera del término porque no recaudé, por lo tanto no pagué, se devenga un interés resarcitorio, ¿bien? ¿Ok? Ese interés resarcitorio, ¿la moratoria me lo condona? La respuesta es no. La respuesta es no, porque cuando me habla de una condonación de los recargos. ¿Y qué son los recargos? Lo que viene luego. Bien, el artículo 59 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, primero tengo la obligación principal, tengo el interés, un interés que indefectiblemente es alto, bien, porque estamos hablando de una tasa del 4% mensual o del 5% en el caso de ser interés en tasa judicial, bien, es alto, créanme que es alto, y ese interés no está condonado. Sí me van a condonar el recargo. ¿Qué es el recargo? Aquello que prevé el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, donde el capital más los intereses se le aplica un recargo. ¿De cuánto es? Si la demora es de hasta 5 días, el recargo es del 3%. Ah, bien, pero si la demora supera los 180 días, el recargo, bien, desde el momento que yo debería haber recaudado e ingresado al momento en que estoy adhiriéndome al plan de pago, el recargo es hasta del 70%, bien. ¿El 70% de qué? ¿Del capital original? No, el 70% del capital original más los intereses que no están devengados. Bien, entonces, acá hay un recargo sumamente importante en el cual sí la moratoria me promete de alguna manera una reducción en base a los parámetros que vamos a ver a continuación. Ahora bien, ¿y qué más? Esto está, no, hay dos cuestiones más que prevé el Código Fiscal frente a la figura de la omisión. Una es meramente la multa por omisión, bien,
que abarca, que llega hasta el 150% del monto emitido. ¿Está condonado? Sí, sí, está contemplado en la moratoria. Y hay otra multa, que era la que le comentaba en un principio, que es la multa formal, por no haber presentado declaraciones juradas. Esto es en el caso en el cual la gente omití, que es la gran mayoría de los casos, omitió inscribirse como agente, dar el cumplimiento. Entonces, por lo tanto, no recaudó y no presentó declaraciones juradas. Bien, al no presentar declaración jurada es pasible de una sanción. ¿De cuánto es esa sanción? Nada más ni nada menos por declaración jurada de 11.620 pesos, ¿bien? Por cada una de ellas. ¿Esa multa formal está condonada? La respuesta es no, ¿bien? Porque, la respuesta es sí, porque y multas, ¿bien? Recargos y multas, ¿bien? Insisto, lo que se queda fuera del beneficio para el monto a considerar son los intereses del territorio, y créanme que al momento de hacer el cálculo de cuánto es lo que tengo que pagar en un plan de pago de 48 cuotas, es un monto sumamente importante, porque los intereses en un estado inflacionario como el que padecemos todos los argentinos, indefectiblemente es muy, pero muy alto. ¿Bien? Es muy, pero muy alto, por lo tanto el beneficio de hasta el 90% indefectiblemente va a tener que ser interesante, ¿bien? Ya que de lo contrario tendré que evaluar, en caso en que esté trabada la discusión, que esté bien defendida, en si realmente me conviene allanarme a esta moratoria, o de lo contrario seguir la discusión en instancia administrativa o judicial según el caso. ¿Bien? Claro que los pagos efectuados con anterioridad, estarían imposibles de repetir, y en caso en que sean deudas que estén en instancia judicial, se habilita, no se liberan a las costas, o sea, no es que se condonan, no hay moratoria que condone las costas, pero sí prevé que se pueda estar acordando con Fiscalía de Estado un plan de pago para las costas. Por lo tanto tendré que primero acordar el plan de pago de las costas, bien, empezar a pagar la cuota para que luego ARBA habilite el plan de pago, en este caso a una obligación por omitir que esté trabada en un juicio de ejecución. ¿Bien? Vamos a la segmentación para obtener el beneficio. En este caso, la segmentación, esto es obligaciones o de agente por omitir, actuar como agente, tanto sea en instancia administrativa, prejudicial o en instancia judicial, y ahí tenemos que es por el nivel de ingresos, bien, la segmentación del 1 al 4, depende el nivel de ingreso que haya tenido por la actividad principal del contribuyente, bien, el nivel de ingreso, como dijimos, son los ingresos operativo, grabado, no grabado y exento, obtenido en el año 2020, ¿bien? 2020. Claro está, 2020 y es por todas las actividades y es a nivel país, ¿bien? Para los contribuyentes del convenio multilateral, no, estos ingresos, tanto lo que está previsto acá como lo que vimos en la tabla para impuesto inmobiliario y automotor, esos ingresos para establecer la segmentación son los ingresos a nivel país, ¿ok? Son los ingresos a nivel país, los ingresos operativos a nivel país, para dar un ejemplo, o sea, convenio multilateral por todas las jurisdicciones, ¿bien? Por todas las jurisdicciones, y claro está, como decíamos hoy, al ser operativo no comprende el impuesto al valor agregado, entre otros. Bien, beneficio, bien, llegamos a la tabla de beneficio. Creo que cuando abrimos una moratoria lo primero que vamos a ver es el beneficio. A ver si me conviene el trato que me está queriendo dar, en este caso la provincia de Buenos Aires. Beneficios según segmento, bien, tengo segmento del 1 al 4, con acción de recargos y multa, dijimos. Bien, ahí sí tengo como verán, no existe la suerte de un quinto renglón, la condonación de recargos y multa, que alcanza hasta, que abarca el 100%, bien, es hasta el 90%, insisto, condonación de recargos y multa, repito, no comprende los intereses resarcitorios y opunitorios. Bien, y entramos, creo que la intervención que estamos dando es correcta. Miren que la agencia dice la ARBA podrá establecer la vigencia temporal de cada uno de los tramos, o sea, esos tramos donde voy a poder obtener, según la segmentación, el mayor beneficio, que no es otra cosa que la condonación de recargos y multas, van a tener una determinada vigencia. ¿Bien? Si bien la moratoria en sí podrá vencer al 31 de diciembre, durante el 2021 van a ir venciendo los tramos todos los efectos de exigirle o de alguna manera tentarlo al contribuyente a que regularice lo antes posible, que no espera hasta el último momento y que indefectiblemente empiece a pagar las cuotas, o sea, empiece a ingresar en las cuotas
a las arcas, en este caso, de la ARPA. ¿Bien? Agente de retención y o percepción responsable solidario por defraudación. Cuando hablamos por defraudación es aquel agente que retuvo, que recaudó, percibió, retuvo y que no ingresó, o llegado el caso que haya sucedido esta cuestión, lo haya ingresado fuera de término. Esto cae dentro de la figura de la defraudación. Vale aclarar que en aquellos casos en que la gente haya retenido o percibido y lo haya pagado fuera de término, existe un plazo de gracia, que es hasta 10 días, ¿bien? Si el contribuyente paga en los términos de los 10 días, luego de vencida, no cae en la figura de la defraudación. Esto es algo muy importante. Yo siempre, nunca me olvido digamos, de comentarlo cuando aparece este tipo de consulta, porque claro, uno dice, bueno, ¿qué pago? ¿Pago los sueldos? ¿Pago al proveedor? ¿Pago el alquiler? Y de alguna manera el contribuyente tiene que hacer malabares dentro de las financiaciones, de la financiación mensual, para indefectiblemente cumplir, y claro, cumpliré aquella que de alguna manera me permita no cumplir y no me sancionen de manera severa. Bien, acá la ley prevé que la medida que no me pase los 10 días, no caiga en la figura de la defraudación. Por lo tanto, si usted en algún momento no puede pagar las retenciones o percepciones realizadas en términos, sepa que la provincia vamos a le da plazo de 10 días, 11 no, bien, 10 días. Y ahí puedo estar pagándolo con los, digamos, con los intereses, bien, pero no cayendo en la figura de la defraudación. Bien, simplemente es un dato, una nota de color, que más de color es importante cuando uno está trabajando en la financiación día a día de los contribuyentes. Claro que si me paso ese plazo ya cae la figura de la defraudación y con ello todas las sanciones que vamos a comentar, que, bueno, sanciones comentadas, como los intereses, bien, que de alguna manera digamos, establece la ley. Deudas comprendidas, la vencida o devengada el 31 de diciembre, más o menos esto es parecido a la deuda comprendida es parecida a la que hablamos dentro de la figura de la omisión, por lo tanto vamos a pasarla de alto, está en el material y no hay mucha novedad que agregar. Bien, la implicancia la conocemos, la reducción en este caso es también de hasta el 90% de recargos y multa, no así los intereses resarcitorios, es lo que acotamos nosotros, y el beneficio va a estar acotado o establecido por la administración. Se establece un plan de facilidad de hasta 48 cuotas mensuales iguales y consecutivas, bien, y claro está que lo pagado no se puede estar repitiendo, bien, desde la vigencia de la moratoria, por si a alguien se le ocurre decir, bueno, yo pagué lo que no debería haber pagado, bueno, pagado está, y se prevé una posibilidad también en este caso, en caso de que la deuda esté en Fiscalía de Estado o en ejecución fiscal, de acordar con el abogado, bien, hay que hacerlo presencialmente, un plan de pago para que luego me habilite ARBA a regularizar a través de la moratoria. Segmentación, bien, si no mal recuerdo, la segmentación es idéntica a la prevista en la figura de la omisión. Tengo segmentación que tiene que ver por el nivel de ingresos, por la principal actividad. Dijimos que la actividad la va a establecer ARBA al momento de su reglamentación. ¿Qué actividad? Depende del código, bien, de actividad y demás. Y los ingresos operativos, bien, a considerar, son los que mencionamos hoy, ingresos operativos durante el 2020 a nivel país y por los ingresos obtenidos por todas las jurisdicciones, bien, beneficios según segmentación, y es idéntico al previsto por la figura de la omisión. En este caso, la condonación en esta materia es solamente con relación a los recargos. Bien, hoy dijimos que los intereses, lisa y llanamente, no van a estar condonados. En este caso, no están condenados los intereses resarcitorios. Bien, la primer tramo que mencionábamos hoy, no están condonados los recargos por el pago fuera de término, bien, que dijimos que llegan hasta los 130. Perdón, están condenados los recargos, no están condenados los intereses resarcitorios. Están condenados los recargos en un porcentaje, recargos que llegan hasta el 70% del monto omitido, y no están condonados, en este caso, las multas. Bien, las multas, y las multas en el caso de defraudación, esta suerte de haber recaudado y no pagado, el código la define
entre el 50% y el 300% del monto dejado de pagar. O sea, esa multa, bien, prevista en el Código Fiscal por haber pagado fuera de término, esa multa sustancial, bien, por haber incumplido una obligación tributaria en tiempo y forma, no estaría condonada en la moratoria. Por lo tanto, hay que hacer bien la cuenta de cuánto es la multa, bien, porque advertimos que estamos hablando que una multa puede estar llegando hasta el 300% del monto pagado fuera de término. Y claro está, vale agregar un detalle no menor, en ningún caso, en el caso de, paso a la presentación anterior, en ningún caso habla de las sanciones penales, ¿bien? De la prevista por el Código Penal. Todos sabemos de que, pasado determinado límite, la administración está obligada, está facultada para hacer una denuncia penal, digamos, detener el procedimiento ordinario en los términos del Código Fiscal, iniciar una denuncia penal y el proceso penal, bien, proceso penal por el cual no está condonado la gente que digamos que no pagó las recaudaciones realizadas, por lo tanto no existe condonación del proceso penal, un tema importante, esto depende un poco si están iniciadas las denuncias o no, y el estado en el que esté, un tema importante a considerar, ya que este beneficio, bien, de la moratoria, no alcanza a las sanciones penales previstas por el Código Penal en los términos dentro de la figura de la gente que retuvo y no ingresó efectivamente en tiempo y forma las recaudaciones realizadas, ¿no? Un tema sumamente importante a tener en cuenta si me conviene o no adherirme a esta moratoria, ¿no? Y el adherirme, claro está, implica el discutir todo el proceso local, pero tener que sí defenderme lícitamente en el proceso penal, llegado el caso en que se haya iniciado, porque indefectiblemente la moratoria no me condona de dichas sanciones. Y el último ítem es la posibilidad de rehabilitar regímenes de regularizaciones de planes caducos. Bien, rehabilitar significa, por algún motivo, si durante el 2020 se produce la caducidad, yo puedo estar rehabilitando un plan de pago caduco. Bien, significa la posibilidad de acordar con ARBA el empezar a pagar las cuotas que oportunamente no pagué, y ARBA me podrá estar dando, depende del caso, y esto es facultad de la administración, el beneficio de que las cuotas que dejé de pagar, bien, de alguna manera no tenga que pagar intereses, ¿no? Esto va a ver un poco, insisto, esto tiene que ver lícitamente con la facultad que le ha otorgado por ley a la administración. Quedan excluidos, mejor dicho, de la regularización, de la rehabilitación de planes de pago, los adheridos o quienes hayan adherido oportunamente en la moratoria de la ley 14890. ¿Cuál es la moratoria de la ley 14890? Esta es una ley del año 2017, bien, fue un plan de pago que oportunamente previó, digamos, el legislador de la provincia y reglamentó la administración, donde, para que ustedes recuerden este tipo de moratoria, fue una de las moratorias que estableció, como así también la del año pasado, la obligación de mantener la cantidad de empleados, ¿bien? De mantener el personal en relación de dependencia desde que tenemos del momento de la adhesión a la moratoria y durante la vigencia de la moratoria, ¿bien? Esta condición fue una condición muy, pero muy fuerte, impuesta por ley y reglamentada por la administración, lo que hizo que muchos, bueno, por tener que hacer un movimiento del personal en relación de dependencia o desafectar por determinadas cuestiones, más aún con relación al año pasado, en las situaciones en las que hemos vivido y vivimos, por no mantener la planta estable, bien, se haya producido la caducidad, bien. Ahora, estos contribuyentes son responsables, bien, que perdieron la moratoria a la cual se les produce la caducidad, entre otras cosas, y creo que la gran mayoría sucede por no poder mantener la planta estable en relación de dependencia, no están habilitadas para rehabilitar el plan de pago frente a esta moratoria, ¿bien? O sea, quedan taxativamente excluidos de la posibilidad de rehabilitar.
¿bien? Beneficio, el pago en cuotas, el pago de cuotas sin paga, dice la ley, o sea, voy a pagar las cuotas sin paga, vencida o no, deberá efectuarse sin aplicación de nuevos intereses. Este es el beneficio, o sea, me van a habilitar a poder pagar cuotas que no pagué, en la medida en que no sea un plan establecido del 2017 de la 14890, continuar pagando las cuotas que no pagué y en algunos casos la ARBA dispondrá alguna suerte de beneficio. Me imagino que cuanto antes pague, podré pagar esa cuota a valores históricos sin tener que calcular intereses, y eso implica la rehabilitación del plan de pago caduco y la rehabilitación, valga la redundancia, de todos los beneficios ganados por y perdidos por la, digamos, por la caducidad, y ahora recuperado o restablecido vía rehabilitación prevista a través de la presente ley. Bien. Bueno, Gracias, trato de... José. Dale, sí, Ahí vi que estás dejando de compartir. Eh, Te digo la verdad, estamos un poquito excedidos en el tiempo. No sé de los temas que te quedaban, bueno, eh, sí, porque bueno, ya, bueno, déjame abordar, tal vez el régimen simplificado pueda quedar para otra oportunidad. Déjame cerrar el tema de la moratoria, si te parece, bien. Eh, de la bueno, moratoria, dale, más o menos, cortita, 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 y ya lo dale. resolvemos, ¿sí? Bueno, Bueno, simplemente repasar, para aquellos que no tienen moratoria en la provincia de Buenos Aires, repasar que existen, no tengo moratoria de ingreso bruto. Bueno, ¿qué es lo que tengo en la provincia de Buenos Aires? Tengo un régimen de pago permanente, bien, para las deudas concursadas, en los términos del artículo 93 de la disposición normativa B1 del 2004, y tengo un régimen amplio de pago permanente, bien, en la provincia de Buenos Aires. Insisto, son regímenes de pago, no hay moratoria, no hay condonación, permanente, establecido en la resolución normativa 6 del 2016. Vale agregar que todas las jurisdicciones del país tienen regímenes de pago permanente, pero no moratorias. Vamos a repasar cuáles son a continuación. Con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tengo moratoria, pero sí tengo un plan de pago permanente, resolución del Ministerio de Hacienda 890, bien, vigente a partir del 1 de junio 2020, es permanente, y existe un plan de facilidad de pago previsto por la resolución de AGIP 107-2021 y 2-2021, bien, es transitorio hasta el 30 del 6, en la medida en que la administración o la AGIP no la prorrogue, donde sí tengo la posibilidad de pagar las deudas, las obligaciones tributarias vencidas a través del plan de pago. Insisto, no es moratoria, simplemente son plan de facilidades. Presentamos el de Provincia de Buenos Aires, presentamos el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el material simplemente destacar cuáles son las jurisdicciones que sí prevén moratoria, la ley 5648, bien, hay un régimen de moratoria por la provincia de Catamarca. Chubut lo establece a través de la ley 96, bien, la provincia de Entre Ríos establece moratoria por el decreto 472, la provincia de Santa Fe establece moratoria a través de la ley 14025, 20033, me hubiera gustado exponer cada una de ellas, pero bueno, entiendo el tiempo, y la ley de la, y con relación a Santiago del Estero, la ley 7302 establece una moratoria con vencimiento el 31 de mayo del 2021. Bien, quedó pendiente el tema del monotributo, simplemente bueno, es un tema que me gustaría abordar con tiempo, pero bueno, si no lo hay, es lamentable. Pero bueno, no te entiendo, preocupes, José, que no va a faltar oportunidad. Esto seguramente, de, seguramente, pero no quiero tocar un tema que de alguna manera merece una visión más allá que lo que prevé la norma, bien, más allá de lo que prevé la norma, pero seguramente en otra oportunidad lo podemos abordar en esta sala. Bien, sí, espero haber seguramente, cumplido con las ahora este expectativas. material vos repasaste las moratorias, queda como material a todos los asistentes, cosa que es re útil, la verdad. Toda la parte de tributación local es como la que un poco más nos cuesta, ¿no? Vos tenés tan claro, estás tan metido en Bueno, todo yo esto que creo por que eso nos ayuda mucho un todo tu aporte. poco la intención del espacio acordado con el doctor Gustavo Díez es abordar un tema que siempre digo yo, es el lado flaco de todo contador, ¿bien? Y es ahí donde queremos apuntar para que no sea esa pata que nos esté faltando y tengamos una visión, pero sobre todo una visión profesional, que creo
la que vale, ¿no? Y la que indefectiblemente da resultado y quiero transmitir. Así que bueno, muchísimas Genial. gracias.